esta forma crear una cultura de empresa que propicia la integración generalizada de los temas ambientales y sociales en las actividades. Como vimos en el primer webinar, en América Latina ha habido una evolución de la gestión de los riesgos ambientales y sociales hacia el desarrollo de productos y servicios financieros sostenibles a través de los bonos verdes, sociales sostenibles o los bonos ODS, por ejemplo, y en buena medida se debe a que muchos bancos de la región empezaron ya hace años a integrar los lineamientos ambientales y sociales debido al requerimiento de bancos multilaterales, viendo de esa forma su competitividad mejorada y contribuyendo así al desarrollo sostenible. La administración de los riesgos ambientales y sociales o ARAS es cada vez más sofisticada y los bancos han de ir integrando en su ARAS temas como son de suma importancia y de actualidad como el cambio climático, la biodiversidad de ecosistemas, aspectos sociales, entre otros. Un paso más allá sería que todos los bancos integraran los lineamientos por regulación para que a través de la implementación de herramientas de análisis y gestión de riesgos ambientales y sociales identifiquen, evalúen, gestionen los riesgos ambientales y sociales generados por las operaciones de sus clientes. De hecho, ya vemos cómo en varios países de la región, como en el caso de Brasil, de Perú, Panamá, Paraguay, ya existen regulaciones en este sentido. En UNEP-FI, junto con INCAE Business School, el proyecto Ecobanking y la GIZ, ofrecemos desde el 2005 cursos sobre ARAS en diferentes formatos, en curso virtual, también taller presencial, también en diferentes idiomas, en español, inglés, francés, chino y también versiones adaptadas en portugués, ruso, japonés. Y nuestra capacitación de ARAS es una de las más respetadas sobre el tema a disposición de los profesionales del mundo. También ofrecemos el curso de Coeficiencia Corporativa en instituciones financieras o EFIs. Hemos capacitado en los diferentes años, desde los inicios en el 2005, a miles de personas del sector financiero y también de entes gubernamentales, entes académicos, empresas y demás, en estas temáticas, quienes se han convertido en agentes de cambio en sus instituciones y sociedades, generando de esa forma un efecto multiplicador en pro del desarrollo sostenible. En la recuperación económica post-COVID es de crucial importancia aprovechar los fondos para que haya un alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Cambio Climático de París. Las instituciones financieras son el canal a través del cual fluyen los fondos a invertir y representan un modelo de comportamiento para las empresas. Vigilar cómo serán invertidos los fondos a través de un ARAS y brindar un ejemplo en el cuidado del capital natural y el uso eficiente de los recursos a través de EFIF. Son actividades que muestran el compromiso de las instituciones financieras con los ODS, el cambio climático, redundando de esa forma en beneficio para la sociedad y para el planeta. Así que muchísimas gracias por su atención y espero que disfruten de este webinar. Excelente, Carolina, muchas gracias. Ahora le damos paso al señor Rodrigo Guezálaga, quien es decano de la Universidad Finisterre, para darnos las palabras de apertura de esta actividad. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Realmente quiero saludarlos, felicitarlos por esta exposición que vamos a tener. También por agradecer el trabajo de UNEP-FI y todos los involucrados en la generación de esta serie de webinars, que la verdad es que aportan mucho contenido, generan muchas oportunidades de discusión, de debate y de colaboración. Desde la Universidad de Finisterre a nosotros nos interesa mucho poder apoyar las iniciativas en torno a las finanzas sostenibles y a la sostenibilidad en general y a los objetivos de desarrollo sostenible. Por un lado, estamos apoyando lo que es la formación a través de un diplomado en finanzas sostenibles, cuya directora Beatriz Calderón está presente en la audiencia, pero con una serie de otras iniciativas y cursos
Y también nos interesa mucho hacer investigación académica, pero bien aplicada. Así que también queda abierta la invitación a quienes quieran tal vez colaborar con nosotros en proyectos de investigación que puedan generar nuevos insights en torno a cómo las empresas están y cómo las empresas deben operar en cuanto a una gestión de finanzas sostenibles. Así que eso, muy breve, quería saludarlos, dar las gracias por estar atendiendo este webinar y un saludo especial a los panelistas. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Guezálaga, por esas palabras. Y dando continuación a nuestro webinar, vamos a hacer una pequeña introducción de este tema tan importante. Como se dice acá, las buenas prácticas de coeficiencia corporativa y de administración de riesgos ambientales y sociales, ARAS, son componentes esenciales para el establecimiento de un modelo integral de finanzas sostenibles en una institución financiera. La importancia de ambas prácticas radica en el impacto positivo que tienen en la sostenibilidad tanto a nivel interno de la institución como externo hacia el medio ambiente y la comunidad. Son prácticas de eficiencia en el uso de recursos y materiales y de gestión de riesgos que han dado buenos resultados en las instituciones financieras que han decidido ser sostenibles, ya que han logrado integrarlas a sus políticas, operaciones, productos y procesos de toma de decisiones. Para abordar estos importantes temas, contaremos con la participación de personas con amplia experiencia y conocimiento en la implementación de proyectos de coeficiencia y ARAS en las entidades financieras de América Latina. El primer tema de la tarde lo va a presentar el señor Carlos Bejerano. El tema se llama Coeficiencia y ARAS, situación, desafíos y ejemplos del sector cooperativo en Latinoamérica. Carlos nos acompaña desde la ciudad de Panamá. Él es gerente de finanzas y negocios de COLAC. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector bancario y cooperativo latinoamericano. Desde COLAC ha coordinado el programa español de microfinanzas para 7 países de Latinoamérica y actualmente lidera el programa de finanzas sostenibles, iniciativa con alcance en sectores cooperativos de 12 países, donde se han logrado importantes hitos como tales, el que COLAC sea institución de apoyo de la UNED-FI, única entidad cooperativa de América Latina en serlo, ser parte del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de Panamá y de la Iniciativa de Finanzas Sostenibles de Ecuador, alianza con la Confederación Alemana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, DGRB, y también tener contacto con los principales fondos multilaterales para financiar proyectos sostenibles en el sector cooperativo. Con esto, Carlos, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Leili. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. ¿Puedes ver? Perfecto. Gracias, buenas tardes a todos por asistir a este webinar, como bien se indicaba, el tercero de una serie de 5 que estamos implementando para el sector cooperativo. En esta oportunidad, mi ponencia breve se enfocará en la ecoeficiencia y el ARAS, valorando la situación, desafíos y ejemplos del sector cooperativo en Latinoamérica. Como se ha mencionado en otros escenarios, el sector financiero formal, bancas, seguros y valores son los que han liderado las principales transformaciones y avances de la sostenibilidad en el sector financiero latinoamericano y mundial. Dentro de las principales iniciativas que se han implementado, materializado y han dado buenos resultados, tenemos las capacitaciones y talleres, el desarrollo de protocolos y guías para estandarizar las buenas prácticas de sostenibilidad en el sector financiero, la implementación o desarrollo de un modelo integral de finanzas sostenibles, cuyos 3 principales pilares, ecoeficiencia, ARAS y productos financieros verdes, han sido desarrollados de forma exitosa, de manera especial por el sector bancario latinoamericano. De otra forma, también tenemos que se han implementado o puesto en práctica grupos de trabajo o mesas de finanzas sostenibles. A nivel de América Latina son quizás entre 8 o 9 países que de manera formal han iniciado estos grupos de trabajo y dentro de los cuales el sector cooperativo está teniendo una participación
cada vez más creciente. El desarrollo de taxonomía ha sido otra de las principales iniciativas, toda vez que esta busca clarificar e identificar de forma precisa aquellas actividades o iniciativas que realmente son verdes o sostenibles. La implementación de factores ambientales, sociales y de gobernanza dentro de las estructuras de las entidades financieras es quizás una de las iniciativas que cada vez más está calando y está dando forma al avance significativo que el sector financiero está teniendo. Y de manera quizás más reciente y de manera importante es la valoración o las iniciativas que se están implementando en donde se están considerando el impacto que el riesgo climático o los riesgos climáticos están teniendo en la gestión de riesgos financieros. Y uno de los aspectos que aquí destacamos, y es quizá una de las cosas que es noticia recientemente, es una reciente orden ejecutiva por parte del gobierno de los Estados Unidos en donde considera al riesgo climático como una amenaza importante para el sector financiero. Otro aspecto que hemos destacado en innumerables ocasiones es la hoja de ruta para la sostenibilidad del sector cooperativo de ahorro y crédito de América Latina. Y dentro de este ítem hemos destacado dos componentes. El primero, una política de gestión ambiental que contenga los aspectos que aquí se detallan y quizá la parte práctica, la parte que se materializa o en donde se materializan las intenciones es el desarrollo de un modelo integral de finanzas sostenibles, dentro de los cuales... Listo. ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Dentro de los cuales se destacan los tres componentes de coeficiencia, riesgos ambientales y la parte de negocio de los productos financieros verdes. Esto es lo que hemos categorizado nosotros como la hoja de ruta del sector cooperativo de ahorro y crédito de América Latina. Ok. Cuando iniciamos este proyecto de finanzas sostenibles en el 2018, lo hicimos con un propósito de impulsar o promover las finanzas sostenibles dentro del sector de la economía popular y solidaria o dentro del sector cooperativo de América Latina. Hay que destacar que ya este tema de la sostenibilidad ha sido o había sido impulsado por otras entidades cooperativas. De hecho, está integrada dentro de los principios cooperativos. No obstante, desde COLAT quisimos hacerlo de una forma más dinámica y es por eso que una de las principales iniciativas que abordamos a mediados del 2018 fue una encuesta digital que se complementó con un estudio en finanzas sostenibles. Esta encuesta arrojó resultados importantes sobre los cuales COLAC ha venido trabajando para promover las finanzas sostenibles dentro del sector cooperativo. Esta encuesta, que posteriormente se complementó con un estudio, abarcó una muestra de 12 países en donde participaron 75 entidades cooperativas de primer piso, es decir, entidades que le brindan servicio a la persona o al asociado, y también participaron 4 entidades de integración cooperativa. Dentro de la información que solicitábamos estaba ubicada información relacionada con la política de sostenibilidad ambiental o PCA, aspectos de balance social, los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se consideraron aspectos de riesgo de crédito ambiental, el apetito comercial y el apetito financiero del sector cooperativo, objeto de muestra. Y los ejes temáticos sobre los cuales se enmarcaba esta información estaban enfocados en ecoeficiencia, ARS y productos financieros verdes. Otra información también de relevancia complementaba esta encuesta y este estudio. Así aspectos como contexto de la economía popular y solidaria, aspectos importantes de finanzas sostenibles en América Latina y también se agregó un componente en donde se consideraba el efecto del cambio climático dentro de las estructuras financieras. Aquí podrán ver ustedes los principales resultados o los resultados que más están relacionados con los temas que hoy estamos abordando.
Se presentan los resultados de 7 preguntas y podrán ver ustedes quizás aquí la orientación o la situación del sector financiero en cuanto al tema de coeficiencia y la administración de riesgos ambientales y sociales. En primera instancia, una de las preguntas que se planteó fue, ¿tiene la cooperativa una política de sostenibilidad ambiental? Aquí el resultado fue satisfactorio. Alrededor del 78% de las entidades encuestadas contestó afirmativamente. En cuanto a la pregunta de si elaboran anualmente la cooperativa el balance social con indicadores de sostenibilidad ambiental, ahí vemos que la aceptación fue de un 20%. Muchas cooperativas en América Latina elaboran un balance social con el resultado no financiero de lo que trabajan. Sin embargo, se evidenció que el aspecto de sostenibilidad ambiental o impacto ambiental no era abordado en este balance social. ¿Ha implementado la cooperativa proyectos de sostenibilidad ambiental con base a un protocolo verde u otras iniciativas de organizaciones del sector cooperativo? Un 22% respondió de manera afirmativa. Cuando se les preguntó si las cooperativas apoyaban uno o varios ODS, el nivel de aceptación fue de un 44%. Ya directamente, y ahí vemos el resultado quizá más notorio, cuando se le preguntó si habían implementado normativas ambientales locales o internacionales para la gestión del riesgo ambiental de crédito, solo un 9% contestó que afirmativamente sí había implementado normativas. La siguiente pregunta, cuando de manera ya directa consultábamos si la cooperativa conoce sobre proyectos ARAS e instituciones financieras, la respuesta fue de un 16%. Importante destacar, aquí la parte cualitativa de esta respuesta demostraba que las cooperativas sí conocían del tema, mas no lo tenían adecuadamente implementado. Y a una última pregunta para esta presentación de que si habían considerado solicitar fondo internacional para la creación de servicios financieros verdes, un 62% sí lo había considerado. Esta última respuesta nos demuestra que el sector cooperativo sí valora como modelo de negocio el tema de las finanzas sostenibles a través de la implementación de servicios financieros o productos financieros verdes. Ok, aquí en resumen gráfico vemos en los 3 componentes cómo se comportó el resultado de la encuesta y del estudio. Vemos que en ecoeficiencia hay buenos avances en todo el sector cooperativo de América Latina, pero hay un aspecto muy particular que brevemente se lo detallaré más adelante. En cuanto al tema de gestión de riesgos ambientales y sociales, sectores cooperativos como el de Brasil, obviamente, Perú, Ecuador y Colombia son los que tienen mayores avances en este concepto de riesgos ambientales y sociales. Y en cuanto al desarrollo de productos financieros verdes o de proyectos sostenibles en el área de negocio, obviamente también marcó la pauta sectores cooperativos de Brasil, Ecuador, Colombia y Costa Rica. Dentro de esto, de manera particular, destacamos que a nivel de Centroamérica hay cooperativas que han resaltado el tema de la ecoeficiencia, como por ejemplo la cooperativa Coopservidores de Costa Rica, que de hecho es la única cooperativa que se ha unido a los principios de banca responsable de la UNEPREFI. También a nivel de Chile, cooperativas como Copeuch están dentro de su hoja de ruta, está la carbono neutralidad y son cooperativas pues que a nivel de sus países y a nivel de sus operaciones están implementando proyectos interesantes de coeficiencia. Otros aspectos que se destacan es que el sector cooperativo de América Latina ya tiene identificadas iniciativas colectivas o asociativas interesantes para impulsar las finanzas sostenibles. Haciendo quizás un análisis un poco más extensivo de los principales hallazgos que evidencian la forma en cómo se ubica el sector cooperativo en el tema de sostenibilidad, tenemos, por ejemplo, que existen limitadas regulaciones en gestión de riesgos ambientales y sociales. Obviamente, las regulaciones son necesarias para enmarcar una adecuada administración de riesgos ambientales y sociales.
existe dentro del sector cooperativo sistema de gestión ambiental institucional en desarrollo. Y esto era lo que les quería comentar. Por ejemplo, en algunos casos, la ecoeficiencia que se ponía en práctica en algunas cooperativas, lo ponían desde una óptica de una práctica administrativa de reducción de gastos. Es decir, no formaba parte de una estrategia orientada hacia la sostenibilidad, sino básicamente formaba parte de una práctica administrativa que al final como resultado no está mal, ¿no? Pero obviamente sí quedaba limitada en ese sentido. Existen pocas alianzas o procesos de integración para impulsar el desarrollo sostenible. El sector cooperativo no está aprovechando la curva de aprendizaje de otros actores o sectores, principalmente relacionado a un modelo integral de finanzas sostenibles que como bien se ha destacado desde el inicio en la introducción, Carolina lo mencionaba y también lo reforzamos en esta parte al inicio, que el sector bancario o el sector financiero formal es el que más avances tiene en temas de sostenibilidad en América Latina. Existen sistemas cooperativos que aún no se identifican con iniciativas nacionales, regionales o globales. De forma general, las cooperativas sí se identifican con los ODS, pero de forma particular no se identifican tanto con el ODS número 13, que está relacionado con el cuidado del clima. Y por último, balances sociales que no suelen incluir indicadores ambientales. Incluso hay cooperativas que no lo elaboran. Al no medir o conocer el impacto ambiental de una gestión, difícilmente puede mejorarse la situación. Y ya para finalizar y darle paso a la siguiente presentación como tema principal, hemos venido hablando a lo largo de esta presentación sobre el modelo integral de finanzas sostenibles. Y dentro de COLAC y para los efectos de unificar el criterio a nivel latinoamericano, un modelo integral de finanzas sostenibles es aquel que está soportado en 3 pilares. La ecoeficiencia corporativa, con un impacto interno, la administración de riesgos ambientales y sociales, ARAS, como impacto externo, y como el componente de modelo de negocio o de generación de oportunidades, el tercer pilar, el desarrollo de productos financieros verdes o proyectos sostenibles orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático. Como bien indicaban al inicio, esta ponencia, las siguientes, van a enmarcarse en el componente de ARAS y en el componente de coeficiencia corporativa. Muchas gracias con ustedes. Gracias, Carlos. Excelente. Si tienen preguntas, por favor, las pueden ir realizando en el chat para dar paso entonces al siguiente expositor. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Damos unos minutitos y continuamos. Todas las preguntas las pueden ir realizando en el chat y nuestros expositores nos ayudarán con la respectiva respuesta. Puede ser escrita o cuando finalicemos damos la sesión también de preguntas. Por el momento no tenemos preguntas. Así que continuamos con la segunda ponencia. Muchas gracias, Carlos. Y sé que vas a estar con nosotros por aquí ayudándonos a responder si alguno de los participantes tiene interrogantes relacionadas a tu exposición. La segunda ponencia de la tarde, Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, ARAS en las microfinanzas. Este tema será expuesto por el señor Fred Seifer desde Brasil. Él es jefe de operaciones de América Latina y el Caribe de Citawi, donde trabaja desde el 2011. Fue responsable por más de 100 proyectos relacionados con finanzas sostenibles para clientes del sector financiero, incluidos bancos, compañías de seguros, gestores de activos y capital privado, en temas como SARAS, desarrollo e implementación de productos financieros verdes, estructuración y segunda opinión de bonos sostenibles, elaboración de estrategia climática, entre otros. También es tutor de los cursos de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales ARAS y el Cambio Climático de la UNEP-FI. Además, es coordinador del clúster de financiamiento climático del Observatorio Latinoamericano de Acción Climática. Buenas tardes, Fred. Bienvenido. Buenas tardes a todos y todos. Yo voy a compartir ya mi presentación. Bueno, antes de todo, me gustaría agradecer a COLAC y UNEP-FI por la invitación. Un gusto hablar en
en esta ocasión con ustedes. Bueno, hoy voy a hablar un poco de administración de riesgos ambientales sociales, el ARAS o sistemas de administración de riesgos ambientales sociales, el SARAS, y cómo podemos adaptar el concepto, el sistema también para microfinancieras. Antes de todo, presento a Citawi. Nosotros somos la más grande consultora dedicada a los temas de finanzas sociales y finanzas sostenibles de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos este programa de finanzas sociales que está más enfocado en Brasil, en lo cual agarramos recursos de donantes y ponemos en iniciativas, fondos que promuevan el impacto social. Y tenemos por otro lado el programa de finanzas sostenibles, a través de lo cual apoyamos a empresas, instituciones financieras e inversionistas a integrar los temas ambientales sociales del gobierno corporativo en sus políticas, prácticas y decisiones de inversión. Es a través de este programa que trabajamos con los temas de SARAS, emisiones de bonos sostenibles y muchos otros proyectos relacionados con las finanzas sostenibles. Nosotros somos una organización brasilera, yo también soy brasilero, pero actuamos en toda Latinoamérica y el Caribe, ya con un histórico de 22 proyectos y oficinas en el Río, São Paulo, Bogotá, donde yo estoy ubicado, y representantes también en Lima y en Quito. Ya tenemos una amplia experiencia de más de 500 proyectos en el tema de finanzas, de sostenibilidad, más de 200 clientes, y participación importante en proyectos como en mercados como lo de bonos verdes en Brasil y en Latinoamérica, y somos la única empresa latinoamericana en el top 5 global de las mejores empresas de investigación ASG del mundo. Pero bueno, entonces vamos al grano y hablamos del tema de SARAS. Es importante, antes de todo, entender que los temas ASG, o sea, los temas ambientales, sociales, de gobierno corporativo, ellos pueden impactar a empresas e inversiones de diferentes maneras. Entonces, acá tenemos varios ejemplos de diferentes países de cómo estos temas relacionados con sequías, disponibilidad de recursos, impactos en comunidades indígenas, impactos en comunidades en general, temas de deforestación, de cambio climático. Estos temas pueden impactar las empresas, pueden ser impactadas por estos temas de modo significativo. Y de igual manera, las empresas también pueden impactar al medio ambiente y a la sociedad, ¿no? Entonces tenemos acá algunos ejemplos. Este de Santander es muy interesante porque es un ejemplo bastante ya conocido de cómo las empresas, las instituciones financieras pueden ser corresponsabilizadas por las prácticas de sus clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, Santander financió a un productor de soya y de maíz en Brasil que deforestó un área que no se podía deforestar. Entonces, este productor sufrió con una multa, pero Santander también fue penalizado por estar financiando este productor y debería tener como políticas prácticas al menos un análisis de la posibilidad de estos impactos ambientales sociales negativos. Y hay, claro, otros ejemplos, hay varios ejemplos aplicables, ¿no? Entonces, es importante entender que una empresa o una institución financiera están expuestos a diferentes temas ambientales, sociales de gobierno corporativo. Y estos temas, en los casos de las empresas, por ejemplo, se pueden materializar de diferentes maneras. Podemos tener como multas, penalizaciones por temas de regulación, como este caso de la empresa financiada por Santander. Podemos tener impactos en la operación, como la paralización de operaciones por accidentes, por huelgas. Podemos tener barreras de mercado por no cumplir con estándares de determinadas regiones, de determinados mercados, que no dejan las empresas acceder a ellos por no cumplir con estos estándares. Y, claro, los temas de reputación, que dificultan, claro, también el acceso a capital, implican en pérdida de clientes, restricción al crédito. Entonces, estos temas pueden se materializar de estas diferentes maneras, pero de modo general, ellos van a generar una reducción de la capacidad de pago de los clientes de estas empresas,
o mismo una falta de disponibilidad de garantías. Por ejemplo, un cliente o una institución financiera puede ofrecer una garantía como un terreno que la institución financiera puede verificar que está contaminado con un pasivo ambiental significativo. Entonces, ahí vemos también un tema ambiental afectando la capacidad de este cliente de proporcionar una garantía, y si la institución financiera no se queda atenta a este tema, puede quedarse con un pasivo significativo, ¿no? Porque la garantía puede quedarse con la institución financiera. Entonces, todos estos temas pueden afectar las empresas y de algún modo a través de esta reducción de la capacidad de pago y garantías o mismo con temas reputacionales puede afectar a una institución financiera, lo que puede generar pérdida de activos, reducción de ingresos, esta corresponsabilización que puede ser legal, como ocurre en países como Brasil, o puede ser reputacional, como ocurre en cualquier parte del mundo. Entonces el SARAS viene para manejar estos riesgos ambientales sociales. Pero es importante entender que el SARAS no es un sistema aislado de todos los otros sistemas del banco. De hecho, es parte, es uno de los pilares, uno de los ejes de una política de responsabilidad social y ambiental que debe contar también con todos los temas, como mencionado por Carlos, los temas de eficiencia, los temas de oportunidades como los productos financieros verdes, y también tener todos lineamientos, directrices, objetivos, principios para establecer una estructura de gobierno corporativo para manejar estos temas, y también toda la parte de relación con partes interesadas, todos los grupos que son afectados por las actividades de la institución financiera. Y esta política sirve como un insumo para la definición de la estrategia de negocios, ¿no? Entonces, es un tema fundamental para esta estrategia también. Y el SARAS es toda la parte de gestión de riesgos. Entonces, el SARAS identifica, evalúa y monitorea todos los riesgos ambientales sociales. Entonces, es interesante entender el SARAS no como un sistema informatizado, como el nombre puede dar la impresión, sino como todo este conjunto de políticas, prácticas, directrices, herramientas para, uno, la identificación, dos, la evaluación y tres, el monitoreo de los riesgos ambientales sociales en la cartera de una institución financiera. Entonces, por un lado, reduce los riesgos como riesgo de crédito, regulatorio, reputacional, y eso si bien hecho sin generar grandes esfuerzos adicionales, ¿no? Porque un SARAS bien hecho, el saldo es los costos de implementación cuando un SARAS es bien implementado, integrado a todo el proceso crediticio. Los costos de implementación, de mantenimiento del SARAS son menores que todos los riesgos que son disminuidos a través de su implementación. Y por otro lado, puede generar oportunidades, ya sea la identificación, un mejor entendimiento de los clientes, como también un acceso a más fondos de otras entidades que requieren este tipo de sistema. Entonces, el SARAS tiene algunas características fundamentales, como, en primer lugar, tiene que considerar las normas del país, o sea, cumplir con las demandas legales, pero sin exigir en términos de documentos, nada de eso, más allá de las prácticas legales del país. Por otro lado, puede cubrir eventuales brechas a través de prácticas específicas para la institución financiera, ¿no? Como visitas técnicas, aplicación de cuestionarios, y eso depende mucho de cómo funcionan las cosas en la institución. Entonces, el diseño tiene que ser compatible con las normas, pero tiene que ser diseñado a la medida de la institución para que cumpla con su proceso crediticio, su cultura y todo eso. Y el SARAS no debe ser como un proceso apartado en la institución, sino complementar las etapas y los procesos crediticios en la institución, porque si no, no va a funcionar. Va a ser un proceso, puede pasar dos cosas, o puede ser un proceso que no va a ser llevado en serio, porque va a ser como un checklist al final del proceso crediticio tradicional, solamente para decir que sí, hicieron como una revisión breve de los temas ambientales sociales, o va a tornar el proceso tan complicado, tan engorroso que
va a dificultar la capacidad de la institución de hacer negocios, ¿no? Entonces, por eso también es importante considerar el tema de la transversalidad, que es la definición de las responsabilidades para las diferentes áreas, para que incluyan los temas ambientales, sociales, en sus análisis, en sus prácticas, ¿no? Y lo que es el punto más importante, el SARAS no es un filtro de negocios. Claro que el SARAS puede contener, por ejemplo, una lista de exclusión, algo así, pero la idea no es hacer solamente este filtro, es apoyar a los clientes en una institución que incluyan los temas ambientales, sociales en todas sus políticas, prácticas. Entonces, la idea es generar mejores clientes, tener un desempeño social y ambiental positivo. Entonces, en este sentido, el SARAS tiene, claro, el enfoque de gestión de riesgos ambientales sociales, un enfoque de reducción de pérdidas, pero debe estar asociado también a un enfoque de nuevas oportunidades de negocio, como la creación de líneas verdes, emisiones de bonos, que buscan generar más clientes y operaciones para las instituciones financieras. Y el SARAS puede promover eso porque, claro, al hacer el análisis del riesgo de un cliente, puede conocerlo mejor, identificar no solamente los riesgos, sino las potencialidades de este cliente para generar impactos ambientales positivos. El SARAS viene de un lado por la demanda de multilaterales para acceder a estos fondos, necesitan tener estas buenas prácticas, pero cada vez más hay una demanda también legal. Un ejemplo bastante interesante es el ejemplo de Brasil, que tiene una regulación desde el 2014 que demanda que todas las instituciones financieras tengan una política de responsabilidad social y ambiental y un SARAS, un plan de acción para la gestión de riesgos ambientales sociales. Y esta regulación es interesante porque considera dos principios. El principio de la relevancia, o sea, el total de riesgos de acuerdo con la cartera de la institución. Y segundo, el principio de la proporcionalidad, los tipos de operaciones financieras que hacen las instituciones, ¿no? Entonces, monto, duración, etc. Entonces, todas las instituciones financieras, desde las microfinancieras a los grandes bancos de desarrollo brasileños, necesitan tener un SARAS. Pero las exigencias cambian, ¿no? Las microfinancieras tienen exigencias menores, claro, porque su exposición a los riesgos ambientales sociales es menor que los bancos de desarrollo, pero eso no significa que no pueden no contar con un SARAS, ¿no? Entonces necesitan considerar estos temas. Entonces, para diseñar un SARAS a la medida, ya sea para una institución microfinanciera o para un grande banco de desarrollo, en general es un proyecto de 3 fases. Un paso inicial muy importante es el diagnóstico de la sensibilidad ambiental y social. Entonces, considerar toda la exposición de acuerdo con la cartera de la institución, los sectores que financian, el tamaño de estos clientes, su ubicación, entonces todos estos temas que llamamos de relevancia. Y por otro lado, los tipos de operaciones financieras, entonces volumen, plazos, etc. Entonces, con eso se identifica la exposición a los temas ambientales sociales, se aplican las referencias, en general se utilizan las normas de desempeño de IFC como una referencia de mejores prácticas, y se identifican cuáles son las brechas, ¿no? Cuáles son las brechas para cubrirlas, ¿no? Entonces, en la segunda parte del proyecto se trabajan en estas brechas. Cómo cubrirlas en términos de cuáles serían las prácticas más adecuadas para la institución y también cuáles serían, cuál es la velocidad de su implementación. Entonces, a través de esta fase se diseña un SARAS a la medida para la institución. Y en la tercera fase se empieza el proceso de implementación, ¿no? Entonces, el proceso que empieza con un piloto y este piloto va a testear el funcionamiento de las mejores de las prácticas establecidas y después de la implementación piloto, también se puede verificar lo que funcionó, lo que no funcionó y pasar a la implementación completa de este SARAS. Entonces, el SARAS puede tener diferentes modelos. Podemos tener un modelo más sencillo como con la categorización, el tipo y de acuerdo con la categoría de riesgo, que puede ser alta, medio, baja,
definir como estándares para el seguimiento del proyecto. Entonces, las condiciones, el tipo de seguimiento que tiene que hacer la institución financiera. Entonces, en este caso funciona muy bien para instituciones con tipos de operaciones financieras muy similares, con carteras menos expuestas a riesgos ambientales sociales. Entonces, acá les traigo un ejemplo que viene de una de las cajas brasileras, que son cajas estaduales, y esta caja trabaja con el sector agropecuario, con pequeños productores. Entonces, tiene una lista de exclusión, si avanzan, o sea, si no es un tipo de actividad excluida, hay una categorización de riesgo alto, medio y bajo. Entonces, si es a riesgo alto, la institución entiende que no tiene la capacidad de trabajar con el cliente y trabaja solamente con clientes de riesgo medio y bajo. Entonces, de acuerdo a esta categoría de riesgo, hay como unas condicionantes predeterminadas. Se verifica la capacidad del cliente de cumplir con estos requisitos y se pasa para el proceso de aprobación y luego enseguida lo de monitoreo. Y podemos ver que hay modelos que son mucho más complejos, ¿no? Entonces, además de tener una evaluación de categoría, a depender del nivel de categoría, se hace un análisis más profundizado del cliente, identificando temas específicos de este cliente. Estos temas son trasladados a un plan de acción para el cliente, y este plan de acción es integrado a cláusulas ambientales sociales de los contratos. Se hace un seguimiento de estos proyectos, de estas prácticas, muchas veces con el apoyo de consultores externos, y en muchos casos, los casos más avanzados, digamos, hay también todo el tema de integración de este nivel de riesgo al rating, el rating financiero. Entonces, se tiene solamente un rating que indica cuál es el nivel de riesgo del cliente. Entonces, de alguna forma, los temas ambientales sociales impactan también en la definición de provisiones. Entonces, acá un ejemplo de un SARAS más complejo, que incluye toda la parte de lista de ejecución, pero también la parte de categorización, considerando sector, tamaño y mismo la ubicación de los clientes. Se hace una evaluación individual de los clientes de más alto riesgo, se identifican los principales temas, se incorporan estos temas a los contratos, se hace todo el proceso de monitoreo y también toda esta información se queda en una base de datos para las instituciones financieras. Entonces, solo para no extenderme mucho, también es el tema principal acá es mostrar que el SARAS es una demanda de los fondeadores, cada vez más una demanda regulatoria, y no significa que no se aplica a instituciones financieras menores con menos exposición a los riesgos. El punto más importante es adaptar este tipo de sistemas, sus conceptos, a las demandas de cada una de las instituciones, ¿no? Entonces, hay casos, hay manuales, como por ejemplo lo que desarrolló Citavi con Ecobusiness Fund, que apoya en la definición de la categoría de riesgo de una institución, su grado de exposición a los temas ambientales sociales, y a diseñar un modelo personalizado para una institución de este tipo. Y eso puede ser desde las microfinancieras, instituciones que trabajan con temas, como por ejemplo bancos que trabajan solamente con pequeños productores rurales, por ejemplo, hasta los grandes bancos comerciales y bancos de desarrollo. Entonces, este primer momento de definición del grado de exposición y hacer un diseño a la medida es el paso fundamental. Y sí se tiene que hacer. Lo más importante es que todas las instituciones financieras entiendan que en algún modo, en algún grado, están expuestos a estos temas ambientales sociales y tiene que tener un sistema en esta medida, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho por el tiempo, y cualquier cosa tiene mi correo y mi contacto. Y una vez más, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Fred. Excelente. Si tienen preguntas, por favor, la pueden realizar en el chat. Vamos a estar muy pendientes. Vamos a continuar. Mientras, por acá vamos a buscar al siguiente expositor. Vamos a ver si hay preguntas. Un momentito.
tengo preguntas. Excelente. La siguiente ponencia, ecoeficiencia corporativa en las instituciones financieras. Será expuesto por el señor Gustavo Oscar Portaluppi desde Argentina. Nos acompaña esta tarde el señor Gustavo. Actualmente se desempeña como profesor del Máster en Finanzas de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Es además tutor de diversos cursos relacionados con la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza para la UNEDFI, talleres de ARAS, presenciales y en línea, ecoeficiencia corporativa para las entidades financieras y gestión de cambio climático, y para el INCAE financiamiento de viviendas verdes. Es contador público nacional y realizó cursos de posgrado en administración y finanzas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es socio de Pira Consultores, especializado en finanzas sostenibles. Cuenta con más de 30 años de experiencia en mercados financieros internacionales, habiendo trabajado en empresas consultoras y entidades financieras de primera línea en base en Europa, Estados Unidos y América Latina. Con nosotros tenemos por acá al señor Portaluppi. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Lely, y muchas gracias por tu presentación. Realmente es un gusto poder estar con ustedes y quiero comenzar agradeciendo a COLAC, a la Universidad Finisterre y a UNEP-FAE por la oportunidad de compartir este momento con ustedes y conversar acerca de estos temas que resultan tan interesantes. Voy a tratar entonces de compartir con ustedes la presentación. Espero que puedan... Perfecto, entonces. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de ecoeficiencia corporativa y por qué es importante este tema para los distintos tipos de organizaciones. ¿Qué quiere decir esto de ecoeficiencia corporativa? En realidad, a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de ecoeficiencia corporativa, y este es uno de los pilares centrales, así como lo mencionaron Carlos y también Fred, en realidad de lo que estamos hablando cuando nos referimos a eficiencia corporativa es puertas adentro, es decir, tratar de llevar a la práctica, digamos, esta ecoeficiencia, estas buenas prácticas que tienen que ver con cómo diseñar, cómo desarrollar, cómo implementar, cómo evaluar y cómo monitorear esas buenas prácticas que podemos poner en marcha dentro de nuestras organizaciones. Y esto es importante porque, de alguna manera, si bien vamos a estar fundamentando, digamos, vamos a estar mirando determinados aspectos más relevantes, pero lo importante es tener en cuenta que estas buenas prácticas aplican tanto para las grandes entidades financieras como las de mucho menor tamaño, independientemente del segmento que atiendan. E incluso, digamos, apunta a las empresas también de distinto tamaño, pero aplica también a nosotros, a nivel personal, a nivel familiar, de cómo tener conciencia acerca de qué significan estas buenas prácticas y qué es lo que deberíamos tener en cuenta. En el caso concreto de las entidades financieras, normalmente el énfasis se pone en estos 5 aspectos, que son el cuidado del agua, el uso de la energía, la gestión de los suministros, es decir, las compras que se llevan a cabo y de los residuos que se generan a partir de nuestras actividades, el transporte y el tema de edificios, es decir, nuestras oficinas, nuestras actividades. Entonces, ¿qué implica el hecho de tener, digamos, una conciencia o un foco puesto en la eficiencia corporativa? Significa, en primer término, que vamos a tratar de hacer un uso eficiente de los recursos. ¿Qué va a significar? Que vamos a tener menores gastos para la entidad, por lo tanto, digamos, una ganancia o una menor pérdida, según sea el caso. Pero también significa que vamos a estar tratando de poder demostrar hacia la sociedad, hacia todos nuestros clientes, una mayor afinidad con, y alineamiento con los grandes temas que hoy preocupan a nivel internacional, es decir, los temas que están en la agenda como casi al tope de la mayor parte de las cuestiones, incluido el tema de COVID, ¿no? Pero que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, con la lucha contra el cambio climático. Y digo tienen que ver porque
podemos charlar mucho sobre este tema, pero temas como la pandemia están muy interrelacionados con lo que hacemos a nivel de la lucha contra el cambio climático y los ODS. Entonces yo decía, estamos transmitiendo como entidad financiera, ya sea que seamos una cooperativa o un banco de mayor tamaño, pero fundamentalmente es un mensaje a los clientes y a otros grupos de interés con los cuales interactuamos sobre nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, digamos, que estamos atendiendo a esta iniciativa de UNEP-FI que se llama los principios de banca responsable y de economía circular, esta economía, digamos, que busca tratar de reducir al máximo la generación de residuos y afectar de la menor manera posible el medio ambiente en el cual desarrollamos nuestras actividades. Cuando hablamos de compromisos con la ecoeficiencia, hay tres aspectos que normalmente miramos con mayor detenimiento. En primer lugar, que este compromiso con la ecoeficiencia significa tener mayor transparencia y la voluntad y la definición de divulgar ciertas, por lo menos digamos, de la manera que estamos impactando en nuestro medio ambiente. Para ello trabajamos sobre huellas ambientales, es decir, cuál es el impacto que estamos generando en el entorno en el cual trabajamos. Y esto se da de dos maneras. Una manera en forma directa, es decir, de que, digamos, el consumo nuestro del agua, de la energía, de los residuos que provocamos, pero también de una manera indirecta, porque las entidades financieras son un agente clave en la canalización de flujos y en ver cómo de alguna manera direccionan los financiamientos hacia los clientes. Entonces, el hecho de también tomar conciencia de estos temas significa también trabajar sobre los aspectos indirectos de huellas ambientales de nuestros clientes y por ende de nuestra cartera. Tenemos como ciertos marcos de referencias, hay muchos, hay muy variados y uno determinará cuáles son aquellos que mejor interpretan nuestra intención, nuestros objetivos y nuestras buenas prácticas. Podemos hablar de las normas ISO conocidas internacionalmente, así como las de Global Reporting Initiative, que son normalmente las más utilizadas por las entidades que quieren comunicar de alguna manera sus prácticas. Si nos referimos al tema del agua, temas centrales que tienen que ver, es decir, ¿cuáles son las políticas que se toman? Es decir, primero, obviamente que tenemos que ser conscientes de que el agua es un recurso escaso, es un recurso sumamente limitado y por ende debe ser cuidado independientemente de la tarea que vayamos a hacer y del tipo de sectores a los que vamos a estar atendiendo. Pero en el caso concreto y mirando la ecoeficiencia desde un punto de vista interno dentro de la organización, deberían existir políticas claras que generen esa conciencia y esa buena práctica respecto del uso eficiente del agua en nuestra organización. Para ello es importante, digamos, que exista un adecuado funcionamiento y un mantenimiento razonable de lo que son nuestras instalaciones. Instalaciones que permitan, a través de determinados sistemas, determinadas prácticas, el ahorro del agua. Y entonces, acá recuerden que siempre estamos hablando de dos aspectos. Por un lado, generar el menor impacto posible, es decir, utilizar la menor recurso de agua posible para poder permitir que otro lo use. Pero además también un ahorro desde el punto de vista económico por la facturación menor del agua que vamos a utilizar. Para ello vamos a estar buscando de qué manera podemos reducir el consumo de agua en las tareas que vayamos a realizar, que van desde los sanitarios hasta el aseo de la vereda. Perdón, muy rápido estuve. Es sumamente importante el tema de generar esa conciencia, no solamente, digamos, obviamente que esta conciencia debe estar presente en el nivel máximo de nuestras organizaciones, nuestras entidades, porque, digamos, a partir de ese mensaje coherente y consistente, nuestra organización se va a alinear y va a buscar entonces ese uso eficiente del agua. Buscar entonces involucrar a la gente que trabaja con nosotros en campañas para concientizar y que ellos mismos promuevan este tipo de actividades que puedan reducir el consumo del agua. Y esto no es solamente la intención, de decir voy a reducir el uso del agua, en este caso, sino de alguna manera
tener un punto de partida, tener lo que llaman técnicamente un diagnóstico de base, una línea de base, y decir, me comprometo a tratar, luego de analizar la situación y los ahorros que son posibles y demás, tener un objetivo de reducción de este consumo, de este recurso tan valioso. Entonces, difundo cuáles van a ser las metas porque cuando uno habla se compromete y se compromete en serio, y luego también, lógicamente, tener que poder mostrar a lo largo de ese tiempo de qué forma estamos llevando a cabo nuestro plan de acción y de qué manera estamos cumpliendo con él. Otro de los aspectos que son sumamente relevantes tiene que ver con el tema de la eficiencia energética. Y también obviamente deben existir ciertas políticas de uso eficiente de la energía. Es el uso eficiente de la energía porque normalmente el mejor ahorro es, digamos, tratar de reducir ese consumo, pero también es muy importante dónde se origina la energía digamos, que estoy utilizando. Entonces, la idea o la conciencia que se está pidiendo a los distintos actores de la sociedad y en particular al sector, digamos, financiero es que muestre su compromiso reemplazando las fuentes de energías de combustibles fósiles por fuentes de energías renovables. Tiene que ver también con aspectos, cuando hablamos de eficiencia de energía, con otros tipos de conceptos, como tiene que ver con el diseño y la estructura del edificio, es decir, qué tipo de instalaciones tenemos, qué tipo de requerimientos vamos a tener. Tiene que ver, digamos, uno de los mayores niveles digamos, de consumo se da muchas veces a nivel de aire acondicionado, calefacción o ventilación, y obviamente, entonces, tanto digamos, cómo está integrado, cómo se está conformado ese esquema de aires acondicionados, o hablando de una manera un poco más genérica de climatización, cómo se lo puede mejorar y un correcto, obviamente, mantenimiento. También tiene que ver en eficiencia energética temas como el tema de la iluminación y el uso de equipos de oficina, que normalmente son otro de los grandes demandantes de energía a nivel de la sociedad, de la sociedad o digamos de la entidad, la cooperativa en este caso. Y nuevamente, aquí las cosas no se hacen solas, de alguna manera tenemos que participar con nuestros empleados, con nuestros socios, en estas campañas de concientización, de generación de conciencia para, de alguna forma, poder llevar a la práctica todas estas cuestiones. Entonces, al igual que en el otro caso, establecemos una línea de base, es decir, un punto de partida, y a qué nos comprometemos a lograr a través de una X cantidad de tiempo, digamos, en cuanto a metas de ahorro y uso eficiente de la energía o fuente de tipo de energía, y qué tipo de logros estoy llevando a cabo. ¿Cuáles son entonces esos factores? Son los que recién mencionamos, que inciden en la eficiencia energética. En primer lugar, los edificios, las oficinas que estamos ocupando, pues este tipo de, digamos, un edificio moderno, recién construido, tiene un concepto arquitectónico de diseño completamente diferente a un edificio en el cual, digamos, ha sido construido hace muchísimos años y tenemos que trabajar con lo que se tiene, tratar de adaptarlo y mejorarlo. Pero muchas veces estos edificios también están condicionados por el hecho de que podemos no ser no los únicos que estamos ocupando ese predio o ese edificio, y por lo cual necesitamos trabajar en conjunto con otras organizaciones, otras entidades, nuestros vecinos. Y le decía, el tema de la climatización y el tema de el tipo de iluminación y cómo podemos ser más eficientes a la hora de, digamos, de utilizar la iluminación. Un aspecto muy importante, uno también de los pilares que se ha tomado a nivel, digamos, global, es el tema de los medios de transporte, porque son responsables de las mayores, una de las principales fuentes de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que desencadenan este problema del cambio climático que estamos enfrentando. Entonces, es cierto que los medios de transporte significan que debemos tener un acceso, digamos, al medio de transporte y oportunidades económicas para todos los distintos componentes, ya sea clientes o sea fundamentalmente nuestros mismos socios o nuestros mismos trabajadores, nuestro personal. Aumentar la eficiencia en cuanto a
las soluciones de movilidad. Hoy se está trabajando mucho en qué tipo de transporte, de qué forma, con qué medios, digamos, analizar todos estos aspectos. Mejorar el tema de la movilidad, obviamente que es un tema central porque tiene que ver con la salud y digamos, la seguridad de nuestro personal y también de la comunidad. Y responder al máximo al imperativo que tenemos como entidad, como componente del mundo, el tema de reducir o colaborar con la lucha contra el cambio climático. ¿Qué podemos hacer respecto del tema de medios de transporte? Es mucho lo que podemos hacer. En primer lugar, debemos diferenciar, digamos, un poco, primero, cuáles son los medios de transporte que le pertenecen a nuestra entidad. Recordemos que siempre que hablamos de este tipo de cosas, también nos ponemos en los zapatos o en la posición de lo que son nuestros clientes. Entonces, tratar de ver de qué manera también, al racionalizar esto hacia el interno, también podemos proyectarlo hacia el exterior, hacia nuestros clientes. Políticas eficientes en el uso de transporte. Si vamos a tener tenemos una flota de vehículos para nuestra organización, ya sea para la movilización de ejecutivos o para hacer visitas o para, digamos, el traslado de caudales o lo que fuere, tratar en lo posible de que estos vehículos sean amigables con el medio ambiente. Hoy se están difundiendo cada vez más el tema de los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos, con distintas alternativas, con distintas vías, pero todas sumamente relevantes y que tienen mucho que ver con el nivel de contaminación que generan este tipo de medio de transporte. Planeamiento en cuanto a qué necesidades tenemos de transporte, cómo podemos llevar adelante en el día a día todas estas cuestiones, es decir, cómo trabajamos en campañas con nuestros empleados para que utilicen medios compartidos de transporte o medios mucho más saludables, como puede ser claramente las bicicletas o incluso desde las tradicionales hasta las bicicletas eléctricas, etcétera, etcétera. Pero siempre con la mente puesta en tratar de generar el menor impacto posible a través de la necesidad nuestra de transporte propia o de nuestros empleados y demás en el medio ambiente. Y nuevamente, lo que ya dijimos también en los otros aspectos, el tema de fijar cuál es mi punto de partida en cuanto a la emisión de gases o al consumo de determinados combustibles fósiles y cómo establecer metas para que vayamos mostrando ese compromiso con los planes de acción que tenemos previstos. Entonces, otro de los temas importantes tiene que ver con una gestión responsable, tanto en lo que se refiere a los suministros, es decir, a las compras de los insumos, de las necesidades de materiales que tenemos para nuestro funcionamiento diario, y a su vez, ¿qué hacemos con los residuos que generamos? Es decir, normalmente la mayor parte de los residuos que se generan desde una entidad financiera tienen que ver con el uso de papel. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, lógicamente, reducir al máximo el tipo de actividades que requieran soporte papel, utilizando las ventajas de la tecnología que hoy nos ofrecen a través de la digitalización y demás, pero también el uso de papel reciclado y demás. Son todos. ¿Y por qué estamos preocupados por este tema de los suministros y los residuos? Nuevamente, hay cuestiones que tienen que ver con aspectos financieros, tienen que ver con la cuestión de riesgo, si se quiere, de alguna manera también por problemas de reputación, como mencionaba Fred, es decir, estar comprando, estando siendo abastecidos por una empresa, digamos, claramente irresponsable del uso de recursos. Entonces tenemos que tomar cuidado, no solamente de qué compramos, cómo lo utilizamos, sino también de quién lo compramos. En lo posible, hay toda una política que se lleva a cabo en muchas organizaciones más sofisticadas de seleccionar cuidadosamente quiénes van a ser nuestros proveedores y tratar de que esos proveedores también sientan ese mismo nivel de identificación, de afinidad con el cuidado del medio ambiente. Entonces, existe ese tema de la imagen corporativa que queremos transmitir a través de el tipo digamos, qué hacemos con los papeles, cuántas copias vamos a hacer de un determinado documento, es necesario tener ese documento, y qué hacemos con los residuos, los botamos y no hacemos nada, o trabajamos de una manera progresiva, aplicando incluso los criterios de economía circular
recomiendo muchísimo, creo que esto es un aspecto que se viene, que es las famosas 9 Rs, pero que tienen que ver con tratar de reducir el nivel de uso de recursos naturales y tratar de generar la menor cantidad de impacto posible. Entonces, estos temas que son tan relevantes y tan importantes se unen a otro también clave y que de alguna manera involucra prácticamente todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, y que tiene que ver con los edificios. En los edificios, digamos, claramente podemos tener grandes condicionantes, como les comentaba anteriormente, es decir, a veces podemos actuar y podemos, digamos, comenzar de cero con nuestro edificio, otras veces tenemos que trabajar con los elementos que se tengan. Pero cuando hablamos de edificios, miramos desde las distintas etapas, es decir, dónde van reubicadas nuestras oficinas, qué tipo de diseño vamos a poder aplicar, con qué tipo de construcción vamos a llevar adelante para, digamos, para esta sede que vamos a tener de nuestras actividades, cómo vamos a operarlo. Esto también tiene que ver mucho con el diseño del edificio y su distribución, el mantenimiento y las remodelaciones. Es decir, desde el punto de vista de cuidado ambiental, lo podemos tener al desarrollar una obra nueva, pero también ver cómo podemos manejar o gestionar los edificios que ya tenemos. Y obviamente la última de las etapas es que si tenemos que, para construir una nueva sucursal digamos, o en un nuevo predio, obviamente está el aspecto de la demolición, que también puede ser la parte final de una obra nuestra, obviamente el cuidado por el reciclado de los materiales. Pero hablaba de que estos edificios tienen la característica de integrar todos estos temas, porque según el tipo de edificio, según el tipo de distribución, de acuerdo con el tipo de diseño, va a afectar el consumo del agua, el consumo de energía, el uso de los recursos naturales, el tipo de materiales que vamos a estar empleando. Entonces, claramente involucra todo esto. Y obviamente, al tomar cuidado con todos estos aspectos, vamos a estar trabajando sobre temas que tienen que ver con la calidad del ambiente laboral en el cual nos movemos. Tiene que ver con el ruido, tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con la calidad ambiental. Y hoy por hoy este es un tema realmente muy, muy importante, porque tiene que ver con temas como el COVID. O sea, lo estamos viviendo en estos momentos. Lo importante es que es tener un ambiente bien ventilado, bien aireado, con la adecuada separaciones y distribuciones. Así que son claramente temas importantes. Un tema también muy importante es que el edificio es la imagen de la entidad. Entonces, muchas veces, obviamente, y para mostrar esta consistencia con el compromiso con el medio ambiente, se buscan a las certificaciones de sostenibilidad. Y estas certificaciones de sostenibilidad tienen que ver con estos aspectos o estas etapas que habíamos mencionado anteriormente. Es decir, tienen que ver cómo planeamos la ubicación del edificio donde van a estar nuestras sucursales, o dónde vamos a estar ubicados, para tratar de generar el menor impacto posible desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de contaminación y demás. Tiene otros aspectos que se toman en cuenta al momento de esta certificación. Esta certificación normalmente lo que tiene es un sello, es un etiquetado que dice qué tan sostenible es nuestro edificio, y que puede ser, digamos, desde sostenible hasta sostenible plata, sostenible oro, sostenible diamante, dependiendo de la entidad a la cual pidamos esta certificación. ¿Y por qué es importante la certificación? Porque la certificación es una muestra más de la confianza y la transparencia de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. De allí es que esto es un tema central, y son muchas y muy diversas las entidades que están reconocidas a nivel mundial y global que llevan a cabo estas certificaciones. Pero quizás de las más habituales en nuestra región tienen que ver con LEED o EDGE, que es de IFC, pero también hay otras muy reconocidas como a nivel de Costa Rica, etcétera, etcétera, donde se aplican estos esquemas. Bueno, hasta aquí es más o menos lo que yo quería comentarles y tratar de transmitirles la importancia
que tiene el hecho de tomar en cuenta esta ecoeficiencia para, de alguna manera, poder confirmar y poder ser modelo para la sociedad y fundamentalmente para nuestro cliente. No podemos decirle a un cliente que sea racional en el uso del agua y la energía si nosotros no podemos llegar a mostrarlo. Así que muchísimas gracias y quedo atento a los comentarios que ustedes puedan tener sobre estos temas. Muchas gracias, señor Portaluppi, excelente. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por acá. He visto que el señor Carlos Bejerano nos ha colaborado a responder muchas preguntas que han realizado en el chat. Así que excelente. Vamos a ver si aparece alguna para que el señor Portaluppi nos ayude también. También agradecerles nuevamente a todos los participantes, a todas las organizaciones que hacen posible esta actividad, la UNEDFI, FECRECOP, Coopera, la Universidad Finisterrae, COLAC, FECOLAC, a todos, gracias por estar con nosotros en este tercer webinar, a Carlos Bejerano por su ponencia, también al señor Fred, que se acaba de retirar hace unos minutitos, y bueno, al señor Gustavo Portaluppi, muchas gracias por acompañarnos. Antes de irme, quería comentarles algo que me había olvidado, un tema muy importante. Todo esto que estamos viendo, todos estos temas que hemos estado conversando, tanto de un lado como del otro, pueden encontrar mucho apoyo a través de UNEP-FI, tanto en el tema de ARAS, como lo mencionó Fred, como en el caso concreto de CIF, coeficiencia corporativa para entidades financieras. Así que es muy importante que puedan ir comprensándose de los distintos temas y así como a través de COLAC se está transmitiendo este esquema, este mensaje. Creo que también es central que puedan acceder a él, y para eso, cuando reciban la presentación, también van a tener allí un link donde van a poder acceder a todas estas capacitaciones, esta forma de poder crecer y fortalecer nuestros conocimientos. Perdón por la intromisión. No, excelente, muy importante ese aporte para todos los que estamos aquí participando. Las presentaciones se las vamos a hacer llegar a más tardar el día de mañana por un enlace que la van a poder descargar. Y bueno, los invitamos también a que sigan nuestras páginas, tanto la página de COLAC, la de la UNEDFI, la Universidad Finisterrae, porque allí vamos a estar anunciando el próximo webinar, el número 4 de estos 5 que estamos organizando en el primer semestre. Carlos, ¿algo más que nos quieras agregar? Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir este momento, a Carolina, a Fred, a Gustavo, a Leili. El próximo evento, como bien indicaba Carolina, va a ser el 8 de junio prontamente y va a estar relacionado con productos financieros verdes. Es algo muy importante porque es la parte de negocio, la parte que sigue después del tema de coeficiencia y ARA, ¿verdad? Toda entidad financiera que desee implementar las finanzas sostenibles y hacer de esto una oportunidad interesante, debe transitar por esta hoja de ruta, ¿no? El tema de la coeficiencia, el tema del ARA, para obviamente volcarse al tema de negocio, que es el desarrollo de productos financieros verdes como elemento importante. Gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, con esto culminamos. Que estén muy bien. Seguimos en comunicación. Feliz tarde a todos. Gracias por acompañarnos. Saludos. Saludos. Gracias.